buenas noches. Ya después de haber escuchado una conferencia muy buena sobre la consolidación de la frontera con México, Belice, frontera internacional, ahora vamos a proceder con otra que está relacionada con nuestro país vecino de Belice, que es sobre la música que permeó acá y que nos da identidad. La va a impartir un experto como es Eddie Ortega Ricalde, quien es un investigador, conductor, locutor con más de 30 años de trayectoria, tanto en el sector público como el privado, y con 2 programas que han recorrido todo el mundo a través de diversas estaciones de radio, y ganó la 6ª Bienal como es Reggae y otras hierbas. Pues muchísimas gracias, Fabián, y pues antes que todo agradecerle mucho al Instituto de la Cultura y las Artes por esta invitación, gracias a la licenciada Lilian Villanueva por la invitación que nos ha dado, gracias al maestro Juan Carlos Arriaga, que dio una magnífica charla, maravillosa charla que acaba de impartir, gracias a don Fernando Martí, que nos hizo la invitación primera, saludo al doctor Miguel Jorge Martín, tercer gobernador del estado, que también nos está acompañando, y celebro que se haga este ciclo de conferencias rumbo al 125 aniversario del estado de Quintana Roo. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de la música en esta tercera frontera. Vamos a comenzar, siempre que hablamos de las fronteras, eso que decía Juan Carlos es muy cierto. Mucha gente conoce que tenemos 2 fronteras como tal, la frontera norte y la frontera sur, ¿sí? Tenemos la frontera norte, ahí está, Estados Unidos, la frontera sur, que es la que colindamos con Centroamérica, con Guatemala y Belice, pero existe una tercera frontera, en la cual muchas veces hemos tenido, de cierta manera olvidada, pero es una de las fronteras más importantes que existen, la tercera frontera, la frontera Caribe. Esta frontera que nos hace ser el único bastión mexicano, el único bastión de México que da hacia el Mar Caribe. Ahí está, es el Mar Caribe, en efecto, ok, ahí está. Entonces, esa parte que tiene México es una parte no olvidada, pero sí ciertamente de alguna manera relegada. Sin embargo, para la gente nacida en Chetumal o los avecindados, o los que tenemos un poco más de medio siglo, es bien importante, sobre todo por la parte musical. Chetumal es sui generis en muchísimas cosas. Chetumal es sui generis en su historia, Chetumal es sui generis en su música, y esto también nos da el Caribe. Nos da historia, nos da libros, nos da gastronomía. ¿Quién no ha comido? ¿Quién no ha probado un rice and beans, un pescado al seré? O por lo menos se ha echado un Appleton. Por lo menos. Dejaría de ser chetumaleño. Y dicen que el Appleton o el whisky se toma con agua de lluvia. Nada más. Los auténticos chetumaleños lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, esta unión que hay con el Caribe es innegable, y por eso es que Chetumal, como parte de todo el territorio, es esta forma sui generis, porque esto no ocurre ni en el centro del estado, ni en la parte norte del estado, solo ocurre en Chetumal. Un amigo me decía, un querido amigo que en paz descanse, me decía que Chetumal es Centroamérica, y de cierta manera pudiera ser que así, por la forma en que hablamos, en la forma en que comemos, en la forma en que decimos, en la forma que escuchamos música. Y precisamente esa frontera que tenemos con Belice, con la cual hemos creado lazos familiares, gente que vino de allá para acá o de acá para allá y que se han casado, han formado una familia, se quedan en Belice o se vienen a Chetumal. A mí me tocó la parte en la cual me iba con mi padre, nos íbamos a Belice, llegábamos a la frontera y le decían a los celadores: oye, voy a comprar aquí, ¿no? En Belice, ahorita vengo, órale, no tardes, me compras por favor un queso de bola, órale, se lo compraba y se lo traía, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, y no es nada raro. Ahora, el Caribe nos ha dado también, aparte de la historia, aparte de la música, aparte de la literatura,
nos da también su música. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La charla que voy a dar es más de música que de hablar, ¿ok? Creo que se me da un poco más el presentar música y no sé por qué, pero, pues bueno. Evidentemente tenemos que ver, en primer lugar, la parte hispana de la música. Y tenemos que irnos, por ejemplo, a Cuba. Y de Cuba tenemos géneros como el son, la guaracha, el danzón, el cha-cha-cha, el mambo, el changüí, guaguancó, el son de la serranía y algo que suena más o menos así. Al escuchar el 3, evidentemente, al escuchar el 3, evidentemente sabemos que es Cuba. Traigo mi son de oriente de las lomas del Carmen. Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por... Elías Ochoa, el Cuarteto Patria, evidentemente, el sabor del caney. Y esto es lo que nos da también Puerto Rico, nos da también el bolero y nos da otros géneros musicales. Pero, si nos vamos a las Antillas Menores, si nos vamos a Belice, si nos vamos a Haití, ¿sí? ¿Qué nos dan? Nos dan géneros que conocemos aquí en Chetumal, que a lo mejor no conocemos cómo se llaman, pero los hemos bailado. Por ejemplo, uno de los más clásicos y de los más conocidos y de los más reconocidos es el calipso. ...1958. She was too disgusting. I used to sell refreshment to a hot lake man. What was trouble with Captain? Every day the woman wanted refreshing. Oh yeah, what a nice song was up. Son los Wrangler de Jamaica y esto se llama Neighbor Jacqueline o la vecina Jacqueline, ¿no? Ritmos que nos dan la gente de habla francesa, la gente de Haití. Haití, que es un lugar tan pequeño, es muy, muy pequeño, una isla que colinda con la República Dominicana, pero a pesar de tener tantos problemas, tantas dificultades, es un país que por lo menos tiene 14 géneros musicales diferentes. Uno de ellos es el cadence, o la cadenza, o la cadencia. Y escuchamos una canción que fue grabada en 1976 y que mucha gente la recuerda. Fue grabada en 1976, se llama Uy mi Débar la canción. La conocimos aquí en Chetumal como La Avispa, pero no decía La Avispa, decía Abisma, pero parecía que se escuchaba como avispa, pero no decía eso, nada más que así le pusimos. Otros géneros de las Antillas Menores, esto viene por ejemplo de la Martinique, que hablan francés, y es un ritmo que se llama zouk. El zouk es una derivación del cadence y del compas direct que vienen de Haití. Es un ritmo un poco más sensual y lo han escuchado alguna vez. A lo mejor no esta canción, pero sí han escuchado este género.
Este género, sobre todo el zouk, tiene que ver, o sea, hay una investigación que hice que viene de un ritmo llamado zuku, que viene del Congo y de ahí pasa a Cabo Verde con el kizomba, y de ahí puede pasar a Brasil con la lambada, y de ahí pasa a las islas del Caribe y se conoce como zouk. De Belice, la música de la serranía, la música campesina, que es la que nos conocemos como el brodón. Alguien dice, y me parece que tiene razón, es la forma beliceña de hacer calipso. Estos géneros que tienen que ver con nos sentimos bien o recordar, llamados los aires, ¿no? Esas cosas que te hacen recordar. Y esa música campesina, esa música de la Sierra de Belice, suena más o menos así. Escuchamos al maestro Wilfred Peters, ya desaparecido, con su Boom and Chime, y esto se llamó Rocky Road. Ahora, si nos vamos al Caribe anglófono, a las islas como Barbados, por ejemplo, o Trinidad y Tobago, nos traen uno de los ritmos más movidos, de los más bailables y de los que conocemos todos, evidentemente. No existe un carnaval en Chetumal que no haya tenido el soft calipso, mejor conocido simplemente como soca. Esto se llama Family o Family de Skinny Fabulous y Michelle Montano. Y seguramente más de uno empezaron a mover por lo menos el pie, ¿sí? Escuchando este género. Estos son algunos de los muchísimos géneros, y no me voy a meter a hablar, por ejemplo, de la música que tiene que ver con el tema de la santería, ¿no? La santería en Cuba, o el huocá en Guadalupe, o algunos otros géneros que se hacen incluso en el Caribe, en la plataforma continental del Caribe, o llegando incluso a llegar hasta el candomblé de Brasil, por ejemplo, ¿no? Esto hablamos de las Antillas Menores. Y esta música la conocemos en Chetumal, la conocemos muy bien, ¿sí? A lo mejor no con los nombres o no con el género, pero la hemos escuchado. Y eso es algo que no se escucha en cualquier otro lugar, solo en Chetumal. Por eso es que digo que somos un lugar sui generis. Pero de todos ellos hay un género, perdón que me vuelva asociando medio dolorido, una caída, que nos trae Jamaica. Evidentemente, hablamos en primer lugar del mento, que es la forma jamaicana de hacer calipso. Me no drink coffee, tea, mango time. Care how nice it may be, mango time. At the height of the mango crop, when the blue them arrive and drop, wash your pot, turn them down, mango time. Make we go mango walk, mango time. For his own. Este género se derivó en finales de la década de los 50, principios de 60, a un ritmo inventado, porque fue inventado por una persona. El nombre lo inventó él, dijo, quiero que toquen, él era un productor de Jamaica, que dijo, quiero que toquen algo que tenga, no sé, que suene ska. Y suena así.
El ska, bueno, pues Sir Clement Dutt fue el creador de ese nombre, no del ritmo, pero sí del nombre, y le pudo haber puesto cualquiera, pudo haberle puesto, vamos a que tocan algo muy dubidú, y se hubiera llamado dubidú, pero le puso ska porque se le ocurrió en ese momento, simple y sencillamente. Ese ritmo se deriva, hay un previo en 1963-64, que se hace llamar rocksteady, ¿sí? Este es el rocksteady. Rocksteady, esto que escucharon es Alton Ellis, el padre del rocksteady, o uno de los máximos representantes de este género musical, ¿sí? El maestro Alton Ellis. Y ya comenzamos con mento, ya le seguimos al ska y seguimos con rocksteady. Y señoras y señores, llega el ritmo por excelencia en el Caribe negro. Ese es el reggae. Ese era evidentemente Bob Marley, Guiltiness, 1977, si mal no recuerdo, del disco Exodus, The Movement of Ya People. Qué enfermo estoy, de veras. Bueno, todo esto que dije es para hablar acerca del reggae. Este ritmo que Jamaica le regala al mundo, que aparece en 1965, del que Bob Marley no es el papá, no, él no lo inventó, por favor, fue uno de sus máximos exponentes, eso es muy cierto, y eso lo conocemos bien. Que no hay un papá o una mamá del reggae, no lo hay. Se dice, entre los que saben mucho más que un servidor, y perdón por la comparación, se dice que el reggae es el fruto, es el hijo de un padre rastafari y una madre monja, de alguien que tiene que ver mucho con espiritualidad. Sin embargo, cuando llega a Chetumal, ¿cómo nos llega esta música? Nos llega de aquel ladito, de Belice. Era más fácil, evidentemente, comprar discos en Belice que ir a comprarlos a la Ciudad de México. Bueno, para irse a Mérida, eran viajes de 12, 14, 20 horas, ¿sí? O si eras, si había algo de dinero, pues te ibas en avión, pero pues el avión llegaba a cada, bueno, hija Pedro Infante, creo, algo por el estilo. Pero era más fácil encontrar esta música y escucharla en estaciones como Radio One de la BCB, de la Broadcasting Corporation of Belize, ¿sí? Era muy fácil escucharla. De ahí el gusto. Y de ahí muchos músicos, jóvenes músicos, agarran este género, le dan una cierta manita de gato, ¿sí? Y hacen un ritmo, un reggae muy chetumaleño, ¿sí? Un reggae que no era tan conocido o que no fue conocido. Sin embargo, tuvieron una gran oportunidad estos músicos. Tuvieron la gran oportunidad de grabar discos. El primer disco de reggae oficial grabado en México, en todo el país, fue en 1972, en junio precisamente de 1972, ¿sí? Y llega a Chetumal con un muchacho que ya había hecho música antes y que había grabado uno de los primeros skas. Les comento, ha habido no una bronca, pero sí ciertas, ¿cómo les podría decir la palabra? Dimes y diretes acerca de quién fue el que trajo el ska a México. Alguien habla de Toño Quirasco y sus Hawaiian Boys, que hizo un disco en 1965,
¿sí? Y que trae la Jamaica Ska que escuchamos. La versión de Jamaica Ska fue con el maestro Byron Lee, que es el que la hizo, vaya, ¿no? Pero el grupo de Benny y su grupo, hace en 1964-65, llamado el conjunto Siboney, hace una canción llamada Bailar Ska, que escribe el mismo Benny. Benny hace nada más 2 o 3 canciones, entre ellas es esa y otra que se llama Calimán, ¿ok? Pero, si hablamos de la música del reggae en Chetumal, evidentemente Benito de Jesús Loaiza Rivadeneira tiene que ser el primero. A bailar reggae se llama esta canción. En 1972, yo tenía 1 año de edad cuando esto fue grabado. O sea, 1 año de edad, esto era territorio. Y lo hacen, o sea, lo graba Benny. Benny, 1 año después, trae a un músico beliceño para que le cantara sus canciones, porque realmente el inglés que ejecutaban era deplorable, o sea, de verdad era muy malo, o sea, era una mezcla entre inglés y creol y escuchaba, era más sueles entender a alguien que te dijera, what you do, nothing like to do, man, y decías, ajá, ¿no? Pero bueno, era más fácil que entender el inglés que cantaban ellos. Y bueno, Benny contrata a un beliceño, ¿sí? A un hombre negro, un hombre alto, llamado Anthony Jones. Anthony Jones llega a Chetumal, pero en ese momento había llegado, un poco antes también, un músico venido de Yucatán, ¿sí? Un saxofonista, un músico bueno, que había ejecutado varios ritmos, pero nunca el reggae. Y cuando lo escucha se enamora y dice, esto es lo que va a pegar. Y le hace una trastada a Benny. Una noche, ¿sí? Antes de que comenzara Anthony Jones a cantar con él, va a donde estaba, le suelta una lana y el otro dijo, pues de aquí soy, hay billete, pues como va, ¿no? Y Eli Combo, como dice su nombre, don Eliseo Pech llama, que era ese saxofonista, contrata a Anthony Jones, que es la voz que conocemos en sus discos. From creation, you got it? Don't lose it. One time. Ese era Eli Combo y ese era Anthony Jones, que lo escuchamos muchísimo con canciones como Fuego, Fuego, Happiness at One Percent y pues una de las clásicas que era Duguanani. ¿Se acuerdan de Duguanani? Pues, o sea, ese era Anthony Jones. Anthony Jones era lo contrario. Cantaba en inglés bien gacho y en español no se le entendía nada todavía, o sea. Y bueno, pues una historia muy, muy complicada también con Benny, con Eli. Hubo una rivalidad durante mucho tiempo profesional entre ellos dos. Eso me lo contaba mi padre. Mi padre, que hizo el primer grupo musical en Chetumal en 1961, el conjunto Jericarel, que él no hizo precisamente música, él más bien hizo son, no hizo tanto música del Caribe anglófono francófono, hizo más bien son cubano. Y otros grupos que aparecieron como los Flyers, los Brotherhoods, los Reclutas, y en 1974-75 aparece un grupo llamado Los Cuervos. Ellos graban 2 discos. Esta canción, que ahí vemos por allá a Los Cuervos, y es precisamente este disco, de 1976, donde ellos graban la primera canción de Bob Marley, que quede claro, la única que se hizo
porque ahorita platicamos de eso. Miguel Cambardales estaba por allá. Así es. Bueno, pues Miguel Cambardales sí me recuerda, él era el bajista. Y con él platiqué y precisamente él fue el que me obsequió sus 2 discos, los 2 únicos que grabaron. Pero, ahí viene interesante. Realmente el padre musical de estos grupos de reggae no es Bob Marley. Lo conocemos, nos gusta, yo soy marleriano de corazón, me considero como tal. Sin embargo, si buscamos a un padre musical, a un verdadero padre musical de Chetumal, tiene un nombre y un apellido, también es de Jamaica, y ese es Byron Lee. Entonces, debiéramos en algún momento, y eso se lo dejo aquí a la licenciada Lilian, debiéramos hacer por lo menos un monumento, o si no un monumento, una placa, en la cual se le reconozca a Byron Lee, porque toda la música que escuchamos de Benny, toda la de él y toda la de los Cuervos, la hizo Byron Lee, o sea, es el papá musical de todos. ¿Por qué? Porque era muy fácil escuchar o traer sus discos. Byron Lee grababa 2, 3 discos al año, creo que al mes o algo así, 2, 3 discos al año, y era muy fácil encontrarlos. El problema que ocurrieron 2 problemas, del que se dejó de escuchar esta música por 1974-75. La primera, ocurre algo bien importante para la historia política de nuestro estado. Quintana Roo accede a convertirse de un territorio federal a un estado libre y soberano, ¿sí? Y recordemos que para que Quintana Roo fuera un estado, necesitaba tener un quórum legal, o sea, un grupo de gente, y en Quintana Roo no éramos tantos. Lo que hizo el gobierno federal en su momento es que invitó a campesinas, a campesinos, a mucha gente de principalmente Veracruz, de Coahuila, de la comarca lagunera, de Zacatecas incluso, ¿sí?, de Torreón, Coahuila, a que vinieran y hemos platicado con gente que fueron de los fundadores, de Sergio Butrón Casas, de Nicolás Bravo y todo eso, y que todavía fue una forma de hablar así. ¿Por qué? Porque los traían en camiones y los camiones traían altavoz y le decían, si te subes a este camión te llevo y ya tienes tierras. ¿Y cómo va? Gente que no tenía nada, se vino a hacer tierras y se vino a abrir. Y con esos hacen este estado, traen a sus familias, pero también traen su música. Y lo que ocurrió es que eran más ellos que nosotros, entonces su música permeó más. Por eso es que escuchamos, y no es tan raro escuchar pues la música norteña, o sea, sí gusta, y no es una moda. Si tú vas a la Ribera del Río Hondo, si tú vas a las comedias de la zona cañera, eso es lo que escuchan, y desde niños. ¿Por qué? Porque los trajeron, y escuchas a los Cadetes de Linares, y escuchas a los Invasores de Nuevo León, y escuchas a los Tigres del Norte y todo eso. Y no es una moda, es que así fue. Y ocurrió un impas de tiempo, o sea, un tiempo en el cual, como nos empezaba a llegar muchísimas cosas del centro del país, que ya era más fácil el poder ir a Mérida, el poder recibir vuelos y todo eso. Yo me acuerdo de niño cuando mi papá nos llevaba a ver el DCO, Mexicana de Aviación, que iba a aterrizar, y que todo Chetumal estábamos ahí viendo cómo aterrizaba el avión, ¿no? Y era maravilloso en las noches, ¿no? Era algo bellísimo, definitivamente, ¿no? Y esto ocurrió hasta finales de la década de los 90. Sí había grupos que hacían algo de reggae, algo de soca, algo de calipso, ¿sí? Y pues ocurre de que en primer lugar Arturo Álvarez Cervera hace un disco llamado Chetumal Rasta, y habla del Chetumal no somos rastas, pero nos gusta hablar reggae, ¿sí? Pero ya había otros muchachos que empezaron a hacer, y conocemos a grupos como Escuadrón 16,
y algunos otros grupos que, bueno, están haciendo reggae y lo están haciendo muy bien. Y lo más padre es que lo están haciendo con una temática muy local. Buenos grupos que están haciendo buen reggae con muy buena producción, que no le piden nada a nadie, como por ejemplo Hierba Santa. Pensar en ti, a veces veo tu rostro y siento que estás aquí. He soñado tantas veces encontrarte en esta misma habitación y despertar a tu lado hasta poderte decir que solo junto a ti. Estos son los muchachos Cervera, los hijos del profesor Roque Cervera, el maestro Roque Cervera, el creador de la Atarraya, por ejemplo, o el Curricán, ¿sí? Y estos muchachos están haciendo reggae desde que eran niños, desde que iban en la secundaria prepa, y ya escúchanlos con o sea, me puedo ufanar, y lo digo modestia aparte, que he escuchado reggae de muchos lugares del mundo, y estos muchachos no le piden nada a nadie, ¿eh? O sea, están haciendo muy buena producción, y la hacen aquí, en su casa. O sea, eso es maravilloso. Mujeres, bueno, ahí tienes a Dani, o Despica, es una chica que canta muy bien, y bueno, pues escúchenla, ¿no? Yes, I, Despica, de King Rough, de México para el infinito. Listen. Alza la voz por esa gente que está callando mientras siente. Alza la voz por ese pueblo que está viviendo un infierno. Alza la voz por esa gente que está callando mientras siente. Alza la Despica, que es una cantante maravillosa. Esta chica la pueden encontrar en cualquier lugar de la ciudad porque ella canta en cualquier lugar. Sí, es una muy buena amiga, yo la aprecio mucho y es una gran cantante, de veras, ¿no? Algunos sound system, que bueno, dentro de la música del reggae, un sound system son aquellos cantantes que utilizan pistas musicales, que crean sus pistas musicales y que las cantan con ellos. Por ejemplo, en el caso de los Itzae Sound System. Desde el imperio de la Chactemal. System. Venimos trayendo este mensaje. Desde la hermosa flor del mensaje. Venimos trayendo este mensaje. Desde la hermosa flor del mensaje. Venimos trayendo este mensaje. Desde la hermosa flor del mensaje. Venimos trayendo este mensaje. De la hermosa flor del mestizaje, bien rico son, viene sonando con sabor, para que entiendas el mensaje que brota del corazón. Corazón entristecido por los cuerpos que han caído luchando por libertad, la cual tú has perdido. Escucha mi hermano, la voz. Y para no olvidar también nuestra esencia maya, hay chicas y chicos, sobre todo chicos, que están haciendo reggae en maya. Comenzaron en primer lugar con Santo Santiago, un hombre ya mayor, que se le ocurrió hacer un disco de 4 canciones, un EP, como le llaman, con su teclado y haciendo reggae en maya. Platiqué con él alguna vez, hace relativamente poco, en este año, y eso volvimos a platicar. Le decía, bueno, ¿por qué el reggae? Dice, porque fue un ritmo que me llegó. ¿Y por qué en maya? Dice, porque es mi lengua natal y porque sonaba muy bien, hacían una buena simbiosis. Y hay gente que lo está haciendo, o sea, en Quintana Roo encontramos grupos de reggae. En Cancún encontramos muchos, en Cozumel encontramos muchos, pero por ejemplo, encontrar a Pie Desnudo, que está en Holbox, o encontrar a estos chamacos, a Chan Santa Roots con Neto Chablé, que es la voz principal y es un querido amigo. Yo trabajé con sus papás, sus 2 papás también fueron fundadores de Radio Chan Santa Cruz en Felipe Carrillo Puerto, su mamá todavía trabaja por allá, y Carlos Chablé, su señor padre, cronista, y Chan Santa Roots hace un reggae que no le pide nada a nadie,
Y si no, pues chequen. Jenkins, Zimbabwe, te gusta rap, Pashimilan, Wamawoke, Yamin Tolitech, Pashimilan, Inukimba. Pashim Bilal, o la música es mi pasión, es lo que dice la canción. Ellos escriben sus canciones de una forma muy natural. Por todo esto y por mucho más, yo siempre he dicho y siempre he considerado y siempre he pedido, a lo mejor, y siempre lo voy a seguir pidiendo hasta que alguna vez ocurra, de que Chetumal debe considerarse la puerta de entrada del reggae en México. O sea, la investigación está dada. Han venido muchísimas personas, incluso Elizabeth Cuná de la Sorbona de París estuvo por aquí, platicamos con ella y salió una investigación de ella y que está ahí mi nombre muy honrado por eso. Pero Chetumal, por más debe ser considerado esa puerta de entrada del reggae en México. Y es un género que podremos escuchar lo que ustedes quieran, podemos escuchar pop, podemos escuchar jazz, podemos escuchar blues, podemos escuchar canto nuevo, podemos escuchar lo que ustedes quieran. Pero cuando escuchamos reggae, y eso ocurre en los festivales de cultura del Caribe, y no nos dejará mentir la directora, llegan nuestros hermanos cubanos y se escucha bien rico, y llega la gente de República Dominicana con su merengue, y llega la música de Belice con el punta, uno de los géneros musicales, que son varios que tiene la etnia garífuna, que el punta, por si no saben, es un ritmo que se utiliza en los velorios, en los cortejos fúnebres y en los sepelios. Para eso sirve el punta. Es tan movido, pero que es un ritmo mortuorio. Y existen otros también como el guaranaguá, el ungiu o la parranda. La parranda es la forma garífuna de hacer calipso también, muy buena, ¿no? Pero con todo y todo, siempre el reggae será el ritmo por excelencia. El ritmo por excelencia del Caribe negro. El ritmo por excelencia en el Caribe anglófono. Y el ritmo por excelencia en Chetumal. O sea, no hay tanto que buscarle, hoy sí que el hilo negro, el que lo diga de esa forma, para entender eso. Que el reggae debe ser considerado uno de los ritmos básicos de la música quintanarroense, y Chetumal debe ser considerado puerta de entrada del reggae a México. Es por eso y más, que bueno, eso es lo que yo quería comentar con ustedes, y muchísimas gracias, y estoy a la orden si tienen alguna pregunta. Seguramente doña Conchita Terrazas recordó las 2 veces que vino Byron Lee a Chetumal, ahí en la Explanada y en el Club de Leones. Buenas anécdotas de doña Conchita. Saludos. Es parte de nuestra historia. El doctor por eso creó el Festival Internacional de Cultura del Caribe en 1988, lo que es prácticamente considerado en la historia de México cuando se abre oficialmente hacia ese Caribe, pero ya en forma oficial. Y los famosos, esas memorias todavía son consultadas. Elizabeth Kunin, ustedes pueden googlearla, sus tesis y sus investigaciones están en la Casa de la Crónica. En la Casa de la Crónica tenemos esta exposición, tenemos una consola, tenemos los discos y la galería de todos los grupos que hicieron historia, desde Gricarel hasta Los Cuervos. Todavía acabo de publicar porque fue Don El Camp, porque un servidor igual que hace Eddie. Es trabajo de investigación directamente. Afortunadamente viven, ojalá en vida, directora, se les dé un homenaje. Quedan algunos sobrevivientes de esos grupos. Enrique Leiva, por ejemplo. Enrique Álvarez Leiva, Miguel Cambardales, nos queda en su hermano de Beni, y hace poco falleció uno, el de la Sonora, ¿no? Sí, claro. René. Don René Carrillo, queridísimo caballero. Todos ellos fueron, los entrevistamos en su momento, y bueno, ojalá ese Festival Internacional de Cultura, que originalmente nos robaron el nombre por Froilán, pero esa es otra historia.
pero es el Festival Internacional de Cultura del Caribe, que tiene sus antecedentes en Isla Mujeres. Y aquí Lilian, cuando fue en su momento, estuvo dirigiendo la cultura, hizo un buen festival de calidad internacional del reggae. ¿Cómo recordar esas ediciones, no? Sí, claro. Muy importantes, que fueron un Me tocó transmitirlas todas. Sí, fueron un Esa es la parteaguas en la historia, ¿no? Y siguen viniendo todavía a investigar. Yo todavía hace un Todas año, las transmitimos en radio. hace un Todas. año vienen a investigar y conmigo, pues yo les doy el contexto histórico, porque pues yo fui músico. Yo toqué con los bateristas, con el más chico de los bateristas, los mejores percusionistas, como son los Cortés Mugartegui. Yo toqué con Mario Baquetas muchos años hasta que mi papá me sacó obligadamente de la música. Pero bueno, ahí sigo tocando en mi casa, en la casa de ustedes. Ojalá se retome la idea del doctor Miguel de que vuelvan a surgir esos festivales de cultura del Caribe, donde pues era fiesta, alegría, pero igual mucho diálogo, mucho intercambio, estudios, coloquios, mesas de trabajo, mesas de investigación, de exhibición de pinturas, de todo eso que es Caribe. Era llamada la fiesta de los sentidos. Así es, exactamente. Eso era maravilloso. Y es realmente una fiesta de los sentidos. Era poder conocer a grupos, a la gente que hacía música en Colombia y conocer no solo la cumbia, sino el mapalé o algunos otros géneros musicales colombianos, o la gente de Venezuela, o la gente de Perú, de Panamá, Sí, o en toda la fin, cuenca, toda todo la esto. cuenca, El Ballet Nacional Garífuna de Honduras, en todo. fin, ¿no? Con el Bueno. maestro Armando Crisanto ya desaparecido, en fin. Muy fuerte, Sí, muy, los muy fuerte estudios. el mapalé. Por ejemplo, la música yucateca, ¿no? Ahí yo tengo un estudio de que precisamente fue presentado en una ponencia de las memorias del primer Festival de Cultura del 88, donde vienen a hacer investigaciones de cómo también hasta la música yucateca, la trova, y hubo influencia de los cubanos. No, claro, y de hecho Y hay totalmente una... acreditado que los yucatecos mismos presentaron esa ponencia. Hace apenas unos días se platicaba con un amigo cubano que llegó a la casa de ustedes, y precisamente hay una canción que hay una bronca, todavía existe la bronca entre Yucatán y Cuba, aunque la canción es cubana, no hay de otra, o sea, no hay de otra, y que la conocen en Cuba con su nombre original, que es ¿Y tú qué has hecho? Y en Yucatán la conocen como En el tronco de un árbol. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. La canción es cubana, o sea, búsquenle como quieran. De hecho, acaba de... El maestro Delfín, pero en Yucatán dicen que se llama En el tronco de un árbol, y Pastor Cervera decía, es una canción yucateca, punto, y háganle como quieran. Y Pastor Sí, Cervera correcto. pues era una de las máximas instituciones de la trova yucateca, ¿no? Y los Montejo, incluso platiqué con algunos, con don Eduardo, con don Rafael y don Fernando, y me decían eso, es una canción yucateca. Pero no, la canción es de un hombre de apellido Delfín, si mal no recuerdo. Eusebio Delfín, en efecto. Bueno, vamos a las preguntas. Bueno, esa es una pregunta en específico para las autoridades. Saber si se va a hacer el Festival del Caribe este año. Sí, hasta ahora sí, estamos en de reggae va, el Caribe también va. Ahí está. Bravo. Excelente. Y vienen muchas cosas más Ahí está la respuesta. en el ámbito cultural. Y otra pregunta es, ¿se va a retomar, aprovechar que está la Secretaría de Cultura? Pues claro, por eso Lilian le dieron la oportunidad de colaborar, por toda la experiencia que lleva acumulada, porque la cultura no son obras insignias, sino es continua, ¿sí? No nos podemos quedar anacrónicos, hay que retomar muchas cosas y, ¿por qué no?, innovar en otras, pero hay que rescatar nuestra identidad de cultura, no podemos perderla. Y por eso se escogió un perfil netamente chetumaleño y comprobada experiencia para dirigir hoy esta nueva tarea de gobierno, que es retomar precisamente, esta es las primeras mesas de diálogo e intercambio con cronistas, investigadores, periodistas, investigadores y expertos en diferentes temas, que hacemos estas conferencias dentro del marco precisamente de la conmemoración de los 125 años de la fundación de Payo Obispo o de Ciudad Chetumal, para no ser simplemente el acto cívico de la efemérides y ya no,
queremos dejar algo, esto va a trascender en un documento escrito y audiovisual y se va a plasmar por escrito para que quede y sobre todo para las nuevas generaciones conozcan y se difunda en todo el estado. Y eso es bien importante, y perdón que te interrumpa. Uno de mis primeros maestros en la radio me dijo, siempre radio o siempre es algo porque algo quede. Y eso es lo que debemos recordar, siempre hay que hacer las cosas porque algo quede. Y eso es lo que está pasando en este momento. Yo me siento muy honrado, muchísimas gracias, Lina, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Don Miguel, muchísimas gracias, a mi familia, a mis hermanos, a mi hermana, a mi cuñado que están por Toda aquí, la familia que a mis vino. queridos amigos. Gracias, amigo. Y pues bueno, honradísimo porque hayan escuchado a este tipo que le gusta la música y que bueno, fue un gusto de los padres, ¿eh? Yo de mi padre me enamoré de la música y por mi madre me enamoré de mi estado. Sí, bueno, nos encerramos en la cabina horas ahí escuchando música. Sí, muy a la orden toda la música, todo esto que escuchan lo tengo los discos originales, tengo la discografía completa de Eli, la discografía de Benny, la discografía de Los Cuervos, algunas otras cosas de Calipso del ayer, de Calipso actual, de Soca, musicalizamos 15 años, ponemos bailables, no es cierto, ponemos bailes para carnaval.